Continuamos con la tarea que habíamos empezado en el vídeo anterior, que era la de personalizar la manera en la que se van a mostrar los valores de números reales o de datos reales. Y recordamos que estábamos trabajando con tres maneras de personalizar los datos. En primer lugar, para que siempre nos muestre el punto decimal, utilizábamos IOS_ShowPoint como argumento a la instrucción setF sobre cout. Lo que hacemos simplemente es indicar que independientemente de cuál sea el valor del número real, se va a mostrar siempre el punto decimal y la parte decimal, aunque sea 0 esa parte decimal. Para que nos muestre los números reales en notación de punto fijo, no en notación científica, de la manera e elevado a algo, utilizaremos IOSFixed como argumento a la misma instrucción de antes, a setF sobre cout. Y para indicar cuántas cifras decimales queremos obtener, utilizaremos setPrecision y como argumento indicaremos cuántos valores decimales queremos queremos obtener. Bien, recuerde que estamos trabajando con este ejemplo en el que tenemos dos datos, 2.0 y 2.23. Vamos a ver de qué manera podemos particularizar distintas presentaciones. En cualquier caso, siempre utilizaremos el set W, el número de casillas totales, para indicar cuántas casillas va a ocupar en total el número que queremos mostrar, sumando la parte entera, el punto decimal y la parte decimal. Por eso el set W debería ser al menos igual a la suma de el número de decimales, o sea, lo que hemos indicado con setPrecision, 1 por el punto decimal, más el número de casillas que necesitamos en la parte entera. Tenga en cuenta que si la parte entera no cupiera, se tomarán las que hicieran falta para que el número se represente correctamente. En este caso, obviamente, si estamos alineando números, el resultado será incorrecto porque, digamos, nos hemos quedado cortos estimando cuál es el valor de la parte entera y tendríamos que mejorar, tendríamos que cambiar el valor indicado en el set W. Veamos algún ejemplo. Ahora tenemos tres valores, uno con un decimal, en este caso es 0, dos decimales y tres decimales. Bien, el nombre de la variable es bastante ilustrativo. 2.0, 2.23, 2.328. Aunque aquí dice 300. Bueno. Bien, en primer lugar establecemos IOSFixed, IOSShowPoint, ya lo hemos visto anteriormente, notación en punto fijo y que aparezca el punto decimal siempre. Y ahora estamos indicando que con 2 caracteres para la parte decimal y con 6 caracteres en total se nos muestra el valor 2.0. Veamos antes de ver el resultado. Queremos 6 caracteres en total y necesitamos 1 para el punto. Significa que tenemos 5 disponibles. Dos de ellos se utilizan para la parte decimal, por lo tanto nos quedarían disponibles 3 para la parte entera. Veámoslo. Este sería el resultado de la instrucción que estamos comentando. 2 se utilizan para la parte decimal, aquí lo vemos, setPrecision 2, 1 para el punto decimal, y nos quedan 3, aquí lo tenemos, para la parte entera. Bien, no hay ningún problema. Si nos fijamos ahora en el segundo caso, de nuevo con 6 caracteres de ancho y con 2 decimales, queremos que se nos muestre el 2.23. Aquí tenemos el resultado perfectamente correcto. Observe que como los dos utilizan 6 caracteres de ancho, aquí los tenemos, esos 6 se organizan de manera que 3 son para la parte entera y 2 para la parte decimal. En este caso no hay ningún tipo de pérdida porque 2.23 se muestra tal cual está almacenado en memoria. En el siguiente caso, observe que el 2.328 tiene 3 cifras decimales y le estamos diciendo que lo pinte o que lo muestre, que lo inserte en el flujo con 2. Utilizando 6 de ancho. Por lo tanto, aquí necesariamente va a tener que hacer alguna transformación a la hora de insertar el dato en el flujo. Y aquí lo tenemos.
Estas tres cifras decimales se convierten a 2, de manera que lo que hace es redondear la segunda cifra decimal. Como el número es 328, redondea este 2 a el valor más próximo, que sería 3, y por lo tanto se muestra el 2.33. En cualquier caso, observe que todos utilizan 6 cifras y por lo tanto aparecen perfectamente alineados respecto al punto decimal, porque todos utilizan el mismo número de cifras decimales y por lo tanto la parte entera, en este caso es 2, cabe perfectamente en estas tres casillas que se han reservado para la parte entera. Bueno, este es el ejemplo más simple, más sencillo. Vamos a ver algunas variantes. Bueno, simplemente para que tenga en cuenta qué es lo que está pasando. 2 espacios más un dígito son 3 para la parte entera, una casilla para el punto y 2 para la parte decimal, hacen los 6 que hemos reservado para el valor total. ¿Ve? Esa es la forma de hacer los cálculos para saber cuántas casillas tenemos que reservar. Bien, y si ahora reservamos 7 casillas y reservamos 4 para la parte decimal, bien, el 2.0, fíjese que simplemente se añade un punto decimal más. Bueno, en este caso, como tenemos 4 decimales y 1 para el punto serían 5 y nos quedan disponibles solo 2 para la parte entera. Pero en principio no hay ningún problema porque el valor que estamos representando, en este caso los valores que estamos representando solo necesitan un dígito para la parte entera. Por lo tanto, todos se pueden presentar alineados correctamente. Observe que todos representan igual, 7, 4, 7, 4, 7, 4. Y observe en este caso cómo el último valor, el 2.328, no ha necesitado hacer ningún tipo de redondeo porque como tenemos 4 cifras o 4 casillas disponibles para la parte decimal y aquí tenemos 3 cifras decimales, pues simplemente se le añade un 0 y no hay ningún tipo de pérdida a la hora de presentar los datos. Por cierto, la pérdida de la que hablábamos antes, el redondeo del que estamos hablando, se hace simplemente a la hora de insertar el valor en el flujo. El contenido del dato en memoria sigue siendo exactamente el mismo, no hay ningún tipo de cambio. Esa transformación se realiza únicamente a la hora de insertar el dato en el flujo de salida. Bien, vamos a forzar un poco el ejemplo y ahora ya puede observar cómo el resultado no va a ser el que estamos esperando. Vamos a ver por qué. En el primer caso queremos 7 casillas en total y 4 decimales. El resultado es el mismo que el de antes. Como puede ver, 7 y 4, el resultado es el mismo que el de antes. Antes teníamos 7 y 4 para el valor 2.23 y ahora cambiamos a 1 y 4. Bien, en principio vamos a ver qué es lo que ocurre. Queremos mostrar el número con 4 cifras decimales. Realmente tenemos 2, con lo cual no va a haber ningún problema. Pero observe que le estamos diciendo que el tamaño total debe ser 1. No puede ser 1 nunca porque en principio tenemos ya el punto decimal que ya ocupa una casilla, tenemos un dígito en la parte entera, por lo tanto ya la indicación de que queremos una casilla no puede ser aceptada y por lo tanto se toman tantas casillas como se necesite. Si se respeta la parte decimal, porque le estamos diciendo que queremos 4 decimales y observe como efectivamente se utilizan 4 decimales. No obstante, para la parte entera se toman las casillas que se requieran. En este caso solo se necesita una. Observe que en este caso ya el número aparece descolocado, no alineado respecto al anterior. De hecho, en el momento en que no se puede mantener el formato, pues simplemente la primera casilla que se utiliza es la siguiente disponible en el flujo de salida. Bien, y en este siguiente caso estamos diciendo que queremos 3 casillas en total y que queremos 6 cifras decimales. De nuevo, resulta imposible. Si podemos obtener 6 cifras decimales, no hay ningún problema, tenemos 3, aquí lo tenemos, 3 cifras decimales y se le añaden 3 ceros, ya tenemos 6 casillas para la parte decimal, una para la parte entera, ya tenemos 7. Ya tendríamos que sumarle cuántas queremos para la parte entera, desde luego nunca será posible 3. Por lo tanto, de nuevo ve que el efecto que se consigue, o el resultado, es que
se muestra la parte entera con tantas casillas como sean necesarias, en este caso solo ha hecho falta una, luego el punto decimal y a continuación las 6 casillas disponibles. Bien, con esto lo que queremos poner de manifiesto es que a la hora de presentar números reales, pues debe hacer una estimación o debe tener claro, sobre todo primero, cuál es el tamaño en la parte o la dimensión de los datos en la parte entera. ¿Por qué? Pues si estamos hablando de números del orden de magnitud de los miles de millares, pues, o sea, solamente estamos hablando de magnitud de millares, pues con 3 casillas para la parte entera sería suficiente. Si utiliza 4, pues ya dispone de una casilla más que se colocaría en la primera posición y, y no necesitaría realmente más, salvo que quisiera separar la parte entera de lo anterior que se manda al dispositivo de salida. Pero si utiliza menos de 3 casillas, pues ya sabe que si tiene que alinear números de esa magnitud, pues no le van a salir correctamente alineados. Por lo tanto, necesitaría al menos 3, preferiblemente 4, para que tuviera un espacio en la primera casilla. Por lo tanto, al número de casillas que necesita para la parte entera le debe sumar 1 para el punto decimal y a continuación, ahora sí, ya es octativo, el número de casillas que necesita o que estime necesarias para la parte decimal. En esto ya depende del problema que esté manejando. Si está trabajando con problemas de orden, o sea, problemas monetarios, evidentemente más allá de 2 casillas decimales no va a necesitar, a no ser, siempre y cuando estamos hablando de moneda en sí, o sea, pero si esa cantidad monetaria se hace referencia a fracciones que por supuesto pudieran ser muy importantes esos restos cuando hay muchas operaciones, en ese caso sí sería conveniente utilizar muchas cifras decimales. Me explico. A la hora de, por ejemplo, pagar lo que nos ha costado repostar y llenar el depósito de nuestro vehículo, evidentemente la información que nos daría el surtidor sería número de euros, o sea, parte decimal, punto, y a continuación el número de céntimos. Evidentemente, solo con que nos diera 2 cifras decimales sería más que suficiente porque eso es lo que nosotros podemos pagar con monedas, con dinero. En cambio, si lo que se va a hacer es una compra masiva de combustible, evidentemente el precio que tiene cada litro de combustible podría expresarse con más de 2 cifras decimales. Claro que sí, con tantas cifras decimales como se estimara oportuno, porque si es una compra masiva, piense que multiplicarlo por un número muy grande, el resultado podría ser importante y habría que tenerlo en cuenta. En fin, eso ya depende repito, del problema. El caso es que aquí lo que estamos haciendo simplemente es presentando, ¿vale? Presentando el valor de un número real, ¿no? Y ya sabemos cómo personalizar, cómo hacer, cómo mostrar esos números de una forma controlada para que sea agradable y sea cómoda y correcta la presentación. Bueno, en esta asignatura no vamos a ver mucho más acerca de la presentación o de cómo se particulariza, cómo se personaliza un flujo de salida. En la asignatura de metodología de la programación nos aprenderán uh, algunas maneras de dar formato a los valores diferentes, pero pensamos que con esto es más que suficiente para hacer programas agradables y presentaciones correctas.